Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Veamos si somos capaces de advertir la peligrosidad de esta mentada digitalización. Este principio de la nueva normalidad, expuesto anormalmente, ha sido aceptado sin pasar el filtro del razonamiento. Sin pensar, la digitalización ocupa como la resiliencia un pedestal que encubre lo dañino que resulta para toda comunidad. Expliquemos esto. De la emergente sociedad de consumo hacia mediados del siglo XX, el hombre consume ya no por una necesidad vital, sino persiguiendo un estatus que le permita sobresalir en los círculos sociales donde concurre. Aun cuando la industrialización produjo un alejamiento paulatino hacia la urbe, y con ello una pérdida importante del contacto con la naturaleza, el paradigma de la digitalización que propone la globocracia no es solo y precisamente facilitar que los trámites se realicen meramente por la vía telemática. Se vende así como objetivo para el Estado, como organización pública, y para el ámbito privado, como si se tratara de un reacomodamiento a las condiciones en que la nueva normalidad trajo como comercialización obligatoria de productos. Pero la verdad es que la transición a los trámites telemáticos y la comercialización telemática de servicios antes de la nueva normalidad era un paso que inevitablemente debía llegar. No obstante, lo que se oculta es el carácter de cambio en la condición antropológica del hombre. Entonces, ¿cuál es el destino de la digitalización? Durante los últimos 3000 años, dejémoslos en 3000, la civilización acudió como alguna forma de organizar la vida que tenía un sujeto. Nosotros hablamos del mundo heleno, de Roma, de la cristiandad menor, hasta todo lo criollo de nuestra tierra. En Oriente como en Occidente, ese sujeto es el hombre, definido básicamente como un ser social, racional y político. Es decir, el hombre ha desarrollado durante miles y miles de años de su vida y su historia dentro de un entorno social perfectamente evidente y palpable. Nótese que no nos referimos a los cientos de miles de años anteriores, pero igualmente la construcción de la civilización tiene como sujeto el hombre mismo. Pero la digitalización que sostiene esta nueva normalidad no tiene por objetivo ponerse al servicio del hombre como ser social, racional y político, sino al sujeto transhumano, que por definición no puedo llamar hombre. El sujeto transhumano no es social, está solo y articula su vivencia con el mundo mediado por artilugios tecnológicos. No actúa como un ser racional,
de hacerlo, se opondría a la nueva normalidad, incluso exponiendo su vida. Y no es político, pues la polis carece absolutamente de interés para él. No la habita como ciudad, sino que la pisa o recorre solo por necesidad o con las limitaciones que acepta del estado policial emergencial. Todas las tecnologías desarrolladas hasta aquí tenían como función servir al hombre. Pero ahora, el hombre es una función de la tecnología que sirve a un sistema que el hombre no domina y lo ha transformado en uno de sus múltiples engranajes. La digitalización tiene como destino a un sujeto que está solo. Y como este sujeto, solo, no logra para sí cumplir los requisitos básicos de definición de hombre, ya no lo es. Se convierte en el sujeto reducido a la jerarquía del insecto. Teme relacionarse con sus pares, preso de una psicosis colectiva, viralizada por los medios de la irrealidad virtual. Tiene miedo a ser contagiado, incluso a que se contagien las ideas. Teme buscar la verdad. Entonces, se conforman con solo pervivir de los alimentos del cuerpo. No busca reconocerse en el decurso de la historia que dio origen a su comunidad, que le permitió la existencia. Carece de gana, del impulso natural de la curiosidad que le permite mejorarse. El poshumanismo es producto de la absoluta desvalorización del hombre, de su apego inmanente a una tierra a la que ha de volver, en polvo, y de un cielo al que no aspira, por haber perdido la fe en la trascendencia de la creación. Ya no es humano, ya no cree y quizá desconoce que fue insuflado por el aliento divino y creado de barro. Ahora se cree autosuficiente. Cree en la eternidad de una tecnología que lo hace sentir eterno, conectado al mundo, en energías y teorías que como cuerdas lo vinculan al universo. El sujeto posmoderno es capaz de creer cualquier relato falaz, pero incapaz de reconocer que no fue hecho para estar solo, aislado, confinado, sino en común unidad, que se le otorgó la capacidad del razonamiento como elemento jerárquico entre todas las especies. Y la polis, que lo determina político, es para que aprenda a vivir en armonía con la virtud, que es la única vía para vivir bien, no para que viva como un animal, preso de los deseos agitados por el consumo, las redes del espectro radioeléctrico
y su instinto. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. El grafeno de hoy está vinculado al de ayer. Si alguno no lo vio, podría no establecer la relación entre este y sus conclusiones. Una mesa a la que le falta una pata siempre tiende a caer. La globocracia como sistema político es esa mesa de tres patas y por lo tanto se encuentra siempre en peligro de caída. Pero el resultado no dependerá del azar ni de dejar pasar el tiempo, sino de la capacidad de observar su desequilibrio y proyectar un sistema alternativo y propio que restablezca la sana convivencia sobre la tierra que pisamos, la armonía que precisan los hombres para vivir en paz. Gozamos de una ventaja. No importan las condiciones que ofrezca el contexto. En la peor de las intemperies, la naturaleza siempre tiende a emerger. Y esa propensión conlleva siempre al equilibrio. El tema es que cuanto antes veamos las tres patas de la globocracia, evitaremos un mayor sufrimiento. Entonces, vamos a identificar cuáles son sus tres patas. La globocracia es un sistema político que determina el poder. El poder determina quién decide, qué se hace y cómo se hace. Y este poder globocrático viene financiando y observando cierto modelo político-social en un país amarillo, de ideología roja, donde el poder se ejerce sin demasiadas exigencias normativas, sin la concurrencia de vínculos. Todo lo resuelve el poder, en beneficio del poder. Entonces, si un sistema político con esta tipología de ejercicio del poder es válido ante 1.500 millones de personas, será válido también para 9.000 millones. ¿Y cómo se monta esta mesa de tres patas? Primero, es preciso controlar la usina de propaganda, a fin de que todo lo que se transmita por las vías de difusión sostenga el orden ideológico de la globocracia, es decir, que proyecte su psicocapitalismo. Así, todo lo que se denomina información acude en función y en beneficio del poder, del partido que representa el poder. Esta pata es el poder mediático. Segundo, se debe eliminar toda capacidad y o energía económica, concreta o en potencia, capaz de obstaculizar el poderío económico global y por consiguiente, las economías de todos los países deben quebrar, a fin que, extenuados por sus necesidades, deban sucumbir a los créditos del poder financiero global. Segunda pata que está en manos del partido que ejerce el poder. Y por último, si creamos un sistema político cuyo sujeto es transhumano y su forma de contacto con el mundo es un conjunto de artilugios,
la vigilancia del poder territorial que evite toda disidencia, gerenciada por la postdemocracia, precisa tener el control por la vía del poder tecnológico. Esta es la tercer pata. Nótese que ninguno de esos tres poderes tienen algo que ver con el pueblo. Es decir, esos poderes no tienen nada que ver con la común unidad en que se conforma el pueblo. No tiene nada que ver ni con la forma de organización de la vida social, como la democracia, donde existe la participación del pueblo en las decisiones políticas. Ni tiene nada que ver con el hombre, pues no es para el poder su sujeto político. Y esta es la pata que le falta y pone en riesgo su equilibrio. Gobernar 9.000 millones de personas requiere de un sistema rígido, policial, emergencial, que brinde un salario único universal para justificar la prohibición del trabajo, en un mundo donde las máquinas hacen máquinas y tiende a sustituir la fuerza laboral. Es evidente que un sujeto solo, en casa, aislado, en pantuflas, insectificado, diezmado en su gana de combatir, solo le queda alimentarse y poco más, a fin de que el poder evite mancharse con el término genocidio. Gobernar el mundo desde una élite restringida precisa excitar todo tipo de zanahorias. El consumo de bienes, de redes de realidad virtual, las drogas, el alcohol, el sexo ilimitado. Le va bien el aborto y la eutanasia, el estado de alarma, la represión, y cuantos menos, mejor. Ahora, la globocracia es un sistema que no se está proyectando, sino que ya está implementado. Y la multitud intentando acomodarse. Nosotros somos los restos, las migas del pan de la civilización anterior. Los que aún gritamos, nos preocupamos por las raíces, las tradiciones y los interrogantes. Y por grande que sea el obstáculo, no podemos dejar de combatir. Este diseño global y su ejercicio del poder político seguirá adelante en forma implacable, sin piedad. Y si aún no nos ha tocado, nuestro destino está en manos de la suerte que nos depara esta gerencia postdemocrática en el territorio. Además, no podemos dejar de mirar a los costados y cegarnos ante el sufrimiento de quienes pertenecen a nuestra común unidad. Los nuestros, los próximos y los no tanto. Así como no pueden cegarse otros con los suyos. ¿Y por qué seguir en esta brecha? Simplemente porque quien hizo la naturaleza legisló normas inmutables, perennes, y a los hombres esas mismas leyes no le permiten capitular.
Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Sigamos avanzando sobre la globocracia. Entremos en sus falacias ideológicas. El tenor de su agenda, la forma y el fondo de aquello que sostiene, el modo planificado de su desarrollo, que ayer calificábamos como implacable y sin piedad, nos da una aproximación del extremismo de sus ideas. Todo lo que injertan sus relatos ideológicos oficiales es radical. Cuando a inicios de los años 90 del siglo XX, el poder global descubrió que el efecto arroz, tequila, caipirinha y tango, la economía marchaba al colapso total e inteligentemente aceleraron el gran reset para obtener un colapso ordenado. Algunos ingenuamente pensábamos que el colapso de la economía funcionaría como una alarma, donde una mayoría importante acabaría por fuerza entendiendo el problema. Fue un error. Entonces se sentaron las bases de la Agenda 21, le dedicamos un grafeno, y el feminismo radical, que tiene el suyo. Entonces, intentemos desenredar hoy la ecología radical, esta fanatización que a modo de hinchada de fútbol acapara el otro movimiento social liderado por las Gretas. El efecto devastador del mundo se produjo en el siglo XX. Se aceleró con el consumismo que partió de mediados y se consolidó sobre los 90. Y muchos jóvenes bien intencionados, convencidos que la contaminación es el gran problema del mundo, no logran advertir que el problema está en sus casas. Las quemas de Formosa o Chubut, pero quieren salvar a Australia. China es el país que más contamina del mundo, 2 veces más que los Estados Unidos. Y 4 veces más que India, Rusia y Japón juntos. Los contaminadores hacen pagar a los contaminados sus males. Por citar un ejemplo, la invención del automóvil, el avión, el tren, mejoró la vida de los hombres. Así pudieron cubrir distancias que a caballo les era imposible. Es decir, la invención en función del hombre. Sin embargo, hoy marchamos al transhumanismo, donde el hombre es un instrumento de la sociedad, insectificado como un elemento descartable a uso del Estado. La máquina produce máquinas, los miles de millones de terminales, los servidores de Internet y computadoras, relojes inteligentes, robots de limpieza, pizarras digitales, las jeringas de las vacunas, todos los artefactos de obsolescencia controlada y una infinidad de artilugios y caprichos que se usan y descartan. Una batería de litio contamina 600.000 litros de agua, una pila alcalina 12.000 litros. Las pilas tienen sustancias tóxicas como el mercurio, cadmio, litio y plomo, tóxicas para la salud y el ambiente. El mercurio y el cadmio y otros metales no se destruyen con la incineración. Son emitidos a la atmósfera, convirtiéndose en gases de efecto invernadero. Y probablemente insuman igual
o mayor cantidad de petróleo y sean más que contaminantes que un simple motor de automóvil. Pero los idiotas útiles están más preocupados por las botellitas y los contenedores que por la regulación de la extracción de litio o cobalto. No advierten que la globocracia que les escribe el libreto del reciclado es la que acaba con la sobreexplotación del ecosistema marítimo, contamina el agua y los campos con metales pesados o agroquímicos, y les depara para el futuro una Smart City muy coqueta, donde el semáforo y la lucecita se enciende a su paso. Pero como todo esto está hecho de aire, nada contamina. Entonces, el ecologismo radical propone políticas con tendencia al ecocentrismo, un pensamiento y acción que se centra en el medio ambiente sobre todo lo demás, constituyendo una especie de panteísmo posmoderno que encaja con el sujeto transhumano, solo e inmovilizado. Pero esta radicalidad conlleva un ecoterrorismo incendiario e irreflexivo, que no considera al hombre como sujeto, sino como predicado de la tierra, y por tanto, cuestiona lo que le entra por la boca y acepta sin cuestionar las bases de la nueva normalidad. La ensalada del ecologismo radical tiene como ingredientes el panteísmo y los cultos paganos, anteriores al cristianismo, el animalismo radical, el ecoanarquismo y el indigenismo, y todo cuanto sea considerar al hombre como una especie animal más, al amparo de muchas ONGs subvencionadas por la globocracia y las postdemocracias locales. Este chip ideológico se implanta en lugares donde florecen los camalotes. Un camalote vive con raíces que no arraigan. Se enredan y constituyen islas. Pululan merced a la fuerza de las corrientes. Aunque intenta pegarse a alguna orilla buscando alguna forma de solidez. Algo así le pasa al que, escaso de cultura, deviene en barra brava de la ecología, sin darse cuenta que la sostenibilidad de la que habla la Agenda 21 y los objetivos de la Agenda 2030 lo tiene como protagonista. Es el esclavo perfecto que ama sus cadenas y el preservativo de descarte. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Este es un grafeno que merece ser escuchado en su totalidad, no por estridente, sino por importante. Adelantamos en un grafeno anterior que esperábamos que Lord Biden comenzara a buscar algún conflicto. Lo que desconocíamos es que la apuesta fuera tan alta. En 2001,
Lord era el presidente de la Comisión de Exteriores del Senado norteamericano. Apoyó la guerra en Afganistán que inició Bush. Ante la indecisión respecto de qué hacer en Irak en 2002, reúne 87 senadores demócratas firmando una carta abierta para impulsar la decisión de Bush a ir a la guerra, ya que Irak, según el relato, tenía armas de destrucción masiva. Recordemos que Bush fue presidente republicano. En 2011, Hillary Clinton junto a Lord Biden impulsaron la guerra a Libia y la muerte de Gaddafi, y luego a Siria, que lleva 10 años en guerra. Es decir, los actos políticos de Lord Biden tienen millones y millones de muertos. Bueno, ya tenemos algunos antecedentes curriculares del personaje. Las palabras de ayer dedicadas al presidente Putin, asesino, pertenecen al tipo de declaraciones que auguran una escalada que precede un conflicto bélico. Una rareza en un personaje como él, cuya sonrisa no se desdibuja jamás y gira como una tortilla. Siempre está detrás del conflicto. Y no por casualidad está apuntando a Rusia. Sin embargo, la provocación invita a desenredar ya no el motivo, el cual ellos lo tienen por seguro y bien definido, sino por dónde existe el punto de contacto, el lugar donde existe la posibilidad de alcanzar la fricción que pueda permitir no una batalla, sino una guerra a escala. Cuando el presidente de una potencia insulta al presidente de otra potencia, en una entrevista con 8 segundos centrales destinados a recorrer los medios de la realidad virtual, tiene como propósito dar a conocer una posición tomada y una decisión que se va a ejecutar. Lejos de lo que creen los desinformados, el incremento del gasto armado que exigen los Estados Unidos a la Unión Europea no nace de la administración Trump, sino de la administración de Obama, en que Lord Biden era el vicepresidente. Así, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Italia pasarán de un gasto de 70 millones de euros diarios a 100 millones por día en los próximos meses. En el fondo, la fuente decisiva es la orden que emana de la fuerza del complejo industrial militar norteamericano. Precisa una guerra y la busca. No es momento de hacerse el gallito en referencia a las declaraciones piratas. Cualquier excusa es buena. Lo mejor es no darla y por lo bajo comenzar a prepararse. El ejército norteamericano tiene planificado exportar en los próximos meses del año sus misiles hipersónicos a Europa, como escudo ante Rusia en apariencia, pero evidentemente sobre el frente Indo-Pacífico. El rearme de Marruecos no es una casualidad,
tiene a los españoles con el ceño fruncido, ya que le reclama desde el Sáhara hasta las Islas Canarias. Turquía goza del mismo incremento del gasto militar. La base naval española, única de la OTAN en el Mediterráneo, es insuficiente. Por eso ayuda a Marruecos. La escalada económica de sanciones económicas a Rusia por parte de la Unión, la escalada comercial frente a China por parte de los Estados Unidos, no hizo más que reforzar a China como el principal socio comercial de Rusia en torno a los gasoductos que está construyendo. China está desinvirtiendo en los Estados Unidos y el reforzamiento militar de los Estados Unidos en Europa dan cuenta de un escenario bélico que la tiene como protagonista. El 12 de octubre pasado, nuestro grafeno anticipó que Putin está siendo rodeado por Armenia al oeste, Grecia con Turquía en el sur y Bielorrusia en el este. Sin embargo, el lugar preciso, el escenario más probable de contacto parece ser Ucrania, donde el roce por Crimea es importante y hoy está entre la OTAN y Rusia. El clima no es precisamente ni de bonanza ni de armonía en Ucrania. Europa tiene un escenario de guerra que nadie mira y nadie quiere ver. La permanente presión sobre Lukashenko en Bielorrusia, dijimos, no era casualidad. Alemania buscaba que todo el frente oriental europeo fuera el escenario del conflicto y que sean ellos quienes pongan la infantería. Ucrania, Polonia, Bielorrusia y Rumanía. Si estalla cualquier conflicto en la frontera con Rusia, esta está obligada a entrar. Ahora la provocación en octubre había partido de la Unión Europea. Hoy es el propio Estados Unidos. Ahora solo resta saber cuándo partirán las tropas. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Esta semana 9 países, entre ellos Austria y Dinamarca, suspendieron la ejecución de los planes de pinchazo de una de las marcas. Y el lunes pasado, Alemania, Francia e Italia. El criterio de prudencia no se ha considerado como la salvaguarda de las personas por parte de los estados, sino que primaron los intereses políticos y los criterios económicos. Pero además, las redes del espectro radioeléctrico han continuado esta semana a tachar, remover y cancelar la información a este respecto que se hizo efectiva en toda la Unión Europea. En Dinamarca, para no causar alarma, se habló de un lote, pero el lote era de 500.000 pinchazos y se había distribuido en toda la Unión Europea. La circulación de la información
se vio obstaculizada pese a que tenía como fuente la precisión de expertos de diversos países. Hasta que por grave y evidente se desbocó la información, llevando a la parálisis de la jeringa y a tirar a la basura miles y miles de dosis. Como siempre, nuestro llamado es a la reflexión. Hay un viejo adagio que mi padre repetía sin cesar: mejor prevenir que curar. Entonces, ¿qué sentido tiene esperar a tener muertes dudosas esparcidas entre varios países y efectos secundarios si la revolución de la industria sanitaria, la televisión y las redes de la realidad virtual anuncian desde hace meses con una espectacular campaña publicitaria que todas eran bondades? Segundo, hace 2 días, la filtración de los contratos firmados por la Unión con la industria farmacéutica han puesto los pelos de punta por las condiciones favorables no para los estados y las personas, sino para la industria, que con todas estas consecuencias excepcionales no deben afrontar penalidades. Temo preguntar, ¿cuáles serán los contratos firmados por nuestro gobierno e incluso el de nuestros países hermanos? Además de lo expuesto en los ámbitos de análisis dentro de la Unión, se habla de la guerra sanitaria encubierta. Las empresas productoras del mercado de pinchazos facilitan datos de efectos colaterales a los grupos extremistas antivacunas para que los publiquen. Es decir, la guerra de la información y contrainformación produce una psicosis que los medios masivos intentan apagar con tranquilizadores artículos. A la globocracia no le importa nada. La marca en cuestión fue la primera usada en forma masiva en Inglaterra y a día de hoy no hizo, lo cual es sumamente extraño, una estadística que avanzara sobre los primeros datos referidos a los efectos secundarios, decesos, síntomas y el abordaje de esos efectos. Imagínense cómo se han lavado las manos los ministerios de salud, que a falta de datos no tienen a quién echar culpas y desde ya ellos no tienen ninguna. La desconfianza en el pinchazo está hoy en máximos en la Unión, pues la aprobación de la comercialización de las dosis descansa en un organismo de la Unión político sanitario y no en cada estado, por parte de profesionales de la salud, lo cual evidentemente no produce tranquilidad. El tempo di latenza en todo pinchazo, al menos desde 1920, es el rango entre el momento en que la cura se ejecuta y la observación de los efectos o consecuencias. Para este caso ha sido nulo. Por eso se habla de experimento. Ahora hay que añadir las innumerables variantes que van apareciendo y a más.
comienza a pensarse que hay decisiones tomadas demasiado apresuradas. Lo cierto es que a priori, Rusia fue el primer país en lanzar una cura de aguja y la primera en ser bloqueada por organismos de verificación, mientras las otras marcas, las de empresas del bloque occidental, han sido incluso agitadas en las redes como las mejores, las más benignas y altamente tecnologizadas en su confección. Lo cierto es que dos de las marcas duermen casi en el mismo aposento de los países de la Unión: Inglaterra y Alemania. Casualmente, las más publicitadas, vendidas por Gavi Foundation y la Fundación Gato Pardo. El pinchazo en el pequeño club del euro es hoy un dolor de cabeza que precisa un puré de aspirinas.